Uno dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es la cuestión social? ¿Cómo podemos identificar en esta situación la cuestión social? Y bueno, no vamos acá a dar clase de cuestión social, porque sabemos que hay varias formas de entender la cuestión social, ¿no? Según la perspectiva que nosotros tomemos, vamos a darle alguna, digamos, definición de cuestión social. Yo soy de las que planteo que la cuestión social deviene de la desigualdad de cualquier sociedad, no solamente la sociedad capitalista. Hay desigualdades, digamos, como dice Wanderley, un brasilero que trabaja el tema de cuestión social, antes de la llegada de los colonizadores a América, digamos, no, existe, digamos, desigualdades que dan cuenta de manifestaciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender que existen, que en la medida en que existan desigualdades, y según cómo sean esas desigualdades, vamos a tener siempre manifestaciones de la cuestión social? Y ahí me gustaría agregar un punto respecto de este tema de la cuestión social y las manifestaciones. O sea, uno puede identificar, digamos, las manifestaciones en esos problemas, en esas problemáticas que se producen y en la conflictividad que estas problemáticas, digamos, expresan. Y yo agrego que cuando hablamos de desigualdad, no solamente tenemos que hacer referencia a la injusta distribución de la riqueza. Yo creo que en las sociedades como las que vivimos, sociedades capitalistas, patriarcales, etnocéntricas o colonizadas, no hay solamente una injusta distribución de la riqueza, sino que también hay una injusta distribución del poder y del saber. ¿Eh? La injusta distribución del poder es el patriarcado, digamos, o sea, cómo los poderes, y que también tiene que ver, no solamente con el patriarcado, también tiene que ver con la cuestión de clase, ¿no es cierto? Y como otras podemos encontrar. Y la del saber es este tema, cómo quedaron siempre subalternizados los saberes, digamos, más populares, los saberes ancestrales, digamos, poniendo la supremacía del saber en esa construcción del conocimiento digamos, occidental. O sea, entonces en esto me parece que es importante ver cómo en estas problemáticas esto se reproduce. Que de alguna manera, digamos, yo esto lo planteé hace muchos años, pero cuando me encontré con el término interseccionalidad que traen las teorías feministas, digo, wow, hay ahí algo del orden de la coincidencia. Y este tema de la interseccionalidad con estas múltiples opresiones, que me permiten ver no solamente esta opresión de clase, sino también de género, de etnia, y otras opresiones, quizás seguramente, tienen algo que ver con estas, lo que yo llamo la injusta distribución de la riqueza, del poder y del saber, ¿no? Entonces, esto para mí tiene que ver con la cuestión social y cómo las manifestaciones, nosotros no vemos la cuestión social, no trabajamos sobre la cuestión social directamente, ¿eh? Nosotros trabajamos sobre las manifestaciones de la cuestión social, porque la cuestión social es estructural, digamos, y evidentemente sus transformaciones tienen que ver con proyectos políticos de transformación social profunda, ¿no? Entonces esto quería ver este tema de la cuestión social para poder articularla, anudarla a otros conceptos que voy a desarrollar. Entonces decíamos que evidentemente en este escenario, es, es el escenario en el que la escuela lleva adelante su misión educativa.
qué significa, ustedes lo discuten, ustedes tienen documentaciones extraordinarias al respecto, digamos, y viven discutiéndolo, cosa que me parece sumamente interesante. ¿Qué misión es la que lleva adelante, qué misión educativa lleva adelante la escuela? Pero en esta cuestión, si uno piensa, como yo decía antes, que las instituciones, digamos, están más, son instituciones que están más ligadas en su forma organizativa a otra organización social que a esta, evidentemente, digamos, toda esta situación desborda la institución. Las escuelas están desbordadas, pero no porque, digamos, están desbordadas en términos de no saber qué hacer, porque la realidad y las problemáticas las desbordan, ¿no? Las desbordan en el modo en que en algún momento supo dar respuesta a la misión educativa. En estos momentos, en una realidad totalmente diferente, digamos, uno dice, está desbordada. Entonces, insisto, o sea, están desbordadas porque las instituciones mantuvieron y mantienen un instituido que no es el instituido que hoy, digamos, le permite otro tipo de respuestas. Y entonces aquí anudo a lo que yo llamo las problemáticas del desborde. Y que tiene que ver con mucho de lo que decían las colegas, digamos, en el primer panel. Nosotros, yo llamo problemáticas desde del desborde, porque en términos de lo hegemónico y lo instituido, estamos muy formateados a fragmentar, digamos, a fragmentar las problemáticas. La problemática educativa, o la problemática en educación, la problemática de salud, la problemática de niñez, la problemática del trabajo, la problemática de la vivienda, o sea, parcelamos según un objeto. Lo que pasa es que esos objetos que están parcelados responden, insisto, a otro momento histórico, donde las instituciones y las políticas sociales daban respuestas a determinadas condiciones de vida para, digamos, reproducir la fuerza de trabajo. Entonces, la salud, la alimentación, etcétera, etcétera. No es que esto no esté ahora, sino que se expresa en forma diferente. Entonces, esta es problemática del desborde. Dada estas transformaciones a las que yo hacía referencia, desbordan, por ejemplo, fronteras territoriales. Nosotros tenemos determinadas problemáticas que en realidad son problemáticas que vemos en todos los países del mundo, o en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Lo que pasa es que en cada país va a tener, insisto, sus características particulares por su propia historia, por sus trayectorias, por sus cuestiones culturales, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hoy una de las problemáticas que son problemáticas globalizadas es el tema de la migración. Es el tema de la migración. Lo que pasa es que nuestra realidad tiene determinadas características, en otras tienen otras características, ¿no? Pero todos los países están preocupados por la migración, tanto sea para reprimirla, digamos, como para darle una respuesta. Pero la migración existe, ¿por qué? Porque la globalización permite. Siempre estuvo la migración, nosotros como argentinos sabemos muy bien de todo eso, pero que hoy es en una circulación mucho más intensa, digamos, dada estas condiciones de globalización. La violencia. Las violencias son absolutamente, atraviesan a todos los países. Insisto, cada lugar con sus particularidades, pero, digamos, hay algo del orden de la explosión de la frontera, la explosión de la frontera, e insisto, con el ejemplo del COVID-19. Antes podríamos decir, mira, sí, el ébola estaba en tal lugar, pero no se convirtió en una pandemia. Hoy, digamos, es una pandemia, o sea, estas condiciones me parece que hay que tenerlas muy claras. Y por el otro lado,
desbordan las instituciones. O sea, antes nosotros, las instituciones de salud era para ocuparse de la enfermedad, que siempre cuestionamos, ¿no es cierto? Pero hoy llegan a los hospitales problemáticas que no solo tienen que ver con salud, sino tienen que ver con desocupación, tienen que ver con desnutrición, tienen que ver con abuso sexual infantil, tienen que ver con violentaciones diferentes, tienen que ver con, digamos, situaciones de calle. O sea, cada problemática expresa un sinnúmero de problemáticas que no puede ser tomada por una institución que está organizada para dar respuesta a la salud. Lo trasladamos a la escuela y es lo mismo. Antes que recibíamos pibitos para alfabetizar. Ahora recibimos pibitos y pibitas para alfabetizar, pero con una serie de problemáticas que excede totalmente la posibilidad de la escuela, digamos, como escuela en términos de la misión que se tenía antes, ¿no? Esto hay que revisarlo en estos momentos. Y también desborda las fronteras disciplinares. Esto que decían las compañeras, las problemáticas son transdisciplinares de por sí, son interdisciplinares de por sí, pero antes estaban como más organizadas. Podemos discutir, yo no estoy diciendo que era mejor, ojo, estoy diciendo cómo se expresaban, que es otra cosa, más organizadas, y entonces existían siempre por esa división, digamos, social, técnica y sexual del trabajo, disciplinas que tenían la propiedad privada del saber para resolverlas. Hoy, frente a una violencia de género, digamos, nadie sabe muy bien qué hacer, o todos estamos aprendiendo qué hacer, y esto tuvo que plantearse en los últimos años, porque no hay una disciplina que pueda abarcarlo todo. O sea, vos podés, digamos, el médico puede hacer algo respecto del el golpe que recibió lamentablemente la mujer. El psicólogo puede hacer algo respecto de, bueno, a ver cómo recuperamos determinadas, cómo contenemos y fortalecemos determinados aspectos psicológicos en eso. O sea, pero todos nos necesitamos sí o sí. Antes nos necesitábamos por concepción, porque creíamos. Hoy nos necesitamos porque es imposible por la realidad misma, empíricamente, o sea, nos interpela. O sea, tenemos una interpelación empírica que nos lleva a necesitarnos en términos de disciplina, ¿no? Más allá de todo lo que dijeron las compañeras respecto de lo difícil que es construir disciplina, interdisciplina, no dejo eso de lado, pero digo, de pronto, a ver, decime qué hago. Hoy el decime qué hago de una profesión a otra es como realmente diferente a lo que pudo ser en otros momentos. Cada uno lo resolvía por su propia, digamos, sapiencia, o lo que creía saber, no importa. De cualquier manera, me parece que ahí hay un punto que nos lleva a repensar, digamos, estas problemáticas del desborde, porque desbordan todas estas condiciones que antes estaban más contenidas. Insisto, no estoy diciendo con esto que era mejor, simplemente estoy pintando la realidad y las transformaciones, pero que en realidad el hoy, digamos, las plantea diferentes, ¿no? Y nos golpea así, nos da cachetada minuto a minuto en lo cotidiano. Yo el año pasado, cuando di la charla, que yo les decía que estuve recuperando, y que está el documento, así que si alguien quiere profundizarlo, y lo voy a leer porque, para estar clara, consideré que la problemática general, muy general, que enfrentan los equipos de orientación social, se configuran en una trama que articula la enseñanza y el aprendizaje, los cuidados, en trayectorias singulares y colectivas, en las condiciones de vida de las sujetas y los sujetos,
en las subjetividades que emergen en espacios y tiempos diferentes, y en las múltiples opresiones, ¿no? O sea, entre otras cosas. O sea, nosotros, perdón que me identifique con ustedes, digo, nosotros como orientadores sociales, estamos en ese paraguas de problemáticas y que evidentemente en nuestras prácticas profesionales cotidianas enfrentamos situaciones muy concretas, pero que tenemos que referirlas a ellas. ¿Eh? Ya veremos cómo lo podemos hacer. ¿Qué es lo que enfrentamos? Esto lo charlábamos con los asesores, la heterogeneidad social y etaria, las conflictividades derivadas de la violencia entre pares, los padecimientos subjetivos que hoy tenemos y que se han profundizado después de la pandemia, ¿no? Si ese es un tema, digamos, importantísimo hoy para recuperarlo y para verlo. El tema de abusos y digamos, la obligatoriedad que tenemos en denunciarlo según la ley. En fin, tenemos una serie de problemas que nos interpelan y nos angustian mucho. Nos angustian por el carácter de los mismos, pero a la vez nos angustian por las limitaciones que sentimos que tenemos para construir intervenciones coherentes, ¿no? Entonces, en esto, ¿cómo podemos pensarnos en esta doble vía? Somos profesionales que estamos interviniendo frente a estas problemáticas y la otra, el otro está esperando respuestas. Pero eso no significa que yo me ponga un manto, digamos, de neutralidad y objetividad para poder intervenir mejor, sino que yo tengo que admitir que eso a mí me atraviesa. Eso a mí me atraviesa. El tema es que no nos dejemos, digamos, capturar totalmente por eso que me atraviesa, pero ponerlo sobre la mesa para discutir es sumamente importante, porque si no, digamos, nos quemamos en el trabajo y eso no puede ser. O sea, para nosotros no solamente tenemos que trabajar la noción de cuidado respecto de los niños y las niñas, adolescentes y demás con los que trabajamos digamos, en relación a la problemática educativa, sino, digamos, también cuidarnos nosotros, ¿no? A nosotros, a nosotras, en grupo, colectivamente. Entonces, ¿en qué es lo que planteo yo como, digamos, digamos, una propuesta que se verá, digamos, tendrá que discutirse, ustedes la tendrán que discutir, conversar, analizar y decir esta Casaniga está loca, o mira, me está tirando un cabo como para que pueda pensar de otra manera esto cotidiano, porque de lo que nos interesa a nosotros es el tema de lo cotidiano, o sea, es el tema de lo cotidiano. Entonces, yo digo, yo creo que nosotros, cada una de esas situaciones concretas, las que yo hice referencia en términos muy generales, tenemos como que reposicionarlo en estas problemáticas mayor que hacía referencia antes. ¿Cómo, digamos, este problema del padecimiento subjetivo se inscribe en esa problemática mayor? En esa, digamos, en esa trayectoria no solamente educativa, sino esa biografía individual y social, cómo las subjetividades están puestas ahí, qué pasa, digamos, en términos de cuidados allí, o sea, cómo cada uno de estos temas lo ponemos en esa problemática como para poder construir, en todo caso, respuestas más complejas e integrales. ¿Por qué? Porque si no, quedamos también interviniendo en forma focalizada. O sea, a veces no nos damos cuenta porque es la vorágine, la cantidad de cosas, la magnitud de los problemas, la burocracia que nos lleva, los tiempos, como para poder llevar adelante algunas cuestiones. Pero creo que es necesario repensar esto, por eso digo reposicionar
el problema concreto en esa problemática más amplia para poder entender esa integralidad, y no actuar en forma focalizada o, como decían las colegas, aplicando el protocolo. Los protocolos sirven para las instituciones, para que más o menos se manejen de una manera homogénea. Las intervenciones jamás pueden ser protocolizadas. ¿Por qué? Porque nosotros intervenimos en situaciones singulares, en situaciones situadas, donde hay una diversidad de aspectos que no pueden ser estandarizados, ¿no? Entonces el protocolo no nos sirve. No nos sirve. Pero bueno, ese es otro cantar y lo podemos discutir de otra manera. Pero creo que la cuestión es esa. O sea, entonces ahí yo digo, quiero así como ideas, si yo puedo incorporar ese problema en esa problemática mayor que me ubica como orientador social en el espacio educativo, que sabemos que nunca es un espacio puramente educativo, sino que va a estar siempre atravesada por toda esta cuestión de los contextos, pero yo puedo identificar a veces, digo, algunas cuestiones, como por ejemplo, qué temas o cómo determinadas problemáticas, que yo estoy segura que la hacen, ojo, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? O sea, simplemente lo digo, que al colocarlo en una problemática mayor nos tira algunas ideas como para, por ejemplo, tomar algunas problemáticas y convertirlas en programas y proyectos comunitarios, ¿no? O sea, cómo trabajamos en el territorio, no ese territorio en términos geográficos, sino más bien en términos de construcción sociopolítica en esta idea de territorio, ¿no? El territorio no es un puro espacio geográfico, ¿no? El territorio es la construcción que hacemos cotidianamente en los lugares en los que habitamos. Entonces me parece que por ahí viene, por eso me gusta retomar y desempolvar también el concepto de comunidad y traerlo, sacarle la parte conservadora y traerla, digamos, desde otros condimentos y otros significados. Entonces yo digo, por ahí, ¿cómo nosotros podemos en estas ideas trabajar en esas, digamos, las construcciones de comunidad a partir de determinadas problemáticas donde podemos articular las diferentes organizaciones e instituciones de un barrio? Hoy, no en todos los lugares, debo decir, e insisto, uno por lo general habla por lo que conoce, y lo que yo conozco en la región a veces me preocupa, porque también en los barrios cada organización está, no es fácil hacer articulaciones entre las organizaciones, cada uno está con su trabajo y también focaliza, porque ese es el momento, o sea, focaliza. Y nosotros venimos desde diferentes niveles con el taller de género, el taller de qué sé yo, el taller de cuidado, el taller de, no sé, miles de talleres, sin preguntarnos, digamos, qué pasa con las organizaciones, si a las organizaciones en realidad le interesa o no le interesa esos talleres, y talleres, digamos, donde nosotros no coordinamos con los otros que hacen talleres también. Entonces van al mismo público un montón de talleres que terminan fracasando. Entonces, me parece que ahí hay algo del orden de la intervención que tenemos que repensar fuertemente, ¿no? Fuertemente. Yo digo, lo único que nos falta son los mamelucos, y vamos, y creemos que solucionamos todo con un taller, y de ninguna manera. El taller es una de las herramientas que uno elige, construye, en tanto y en cuanto va a servir para ese horizonte de sentido que tiene mi intervención, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante. Y esto en las políticas sociales no se tiene en cuenta en los programas. Los programas te ponen y el componente capacitación, y al componente capacitación, y voy a decir, ¿qué es el componente capacitación? ¿Estamos todos discapacitados?
O sea, entonces, por ahí tenemos que estar pensando y a lo mejor podemos llevar adelante trabajos comunitarios que puedan tratar problemáticas. A mí no me gusta hablar mucho de prevención, yo digo anticipatorias, problemáticas que quizás o sea, nos permitan conocer mejor qué está pasando en ese barrio para la contención o no de un padecimiento subjetivo. Porque si nosotros no tenemos ese conocimiento y solamente lo queremos resolver vía terapia, estamos psicologizando. Yo no digo que no corresponda, digamos, que alguien con padecimiento subjetivo tenga sus sesiones de terapia, de psiquiatría, lo que sea, no estoy diciendo que no, pero digo, a veces parece que resolvemos todo con, ¿no? Entonces, ahí se producen problemas, digamos, porque no estamos pensando integralmente, no estamos pensando en la trama de vida cotidiana de la gente, de los niños, de las familias, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una, digamos, una cuestión que tiro, que puede servir o no, lo tiro ahí. ¿Ya? Otro de los aspectos que me parece importante, siempre en esto de tomar las problemáticas, ponerlo en la problemática más abarcativa y poder discutirla en ese sentido, es reposicionar lo asistencial. A veces el tema de lo asistencial, bueno, fundamentalmente para trabajo social siempre fue como una cuestión de, digamos, carga negativa, ¿no? De carga negativa, ¿no? Lo asistencial como algo que no nos corresponde, o mejor dicho, se relaciona más a ese trabajo social tradicional. Y nada de eso es. Nosotros, el tema es cómo concebimos lo asistencial. Si nosotros pensamos que estas actividades, estas intervenciones asistenciales, están referidas a derechos, por una parte, y en ese sentido todo acompañamiento en lo asistencial va a interpelar, digamos, a esa otra, a ese otro, ese otro, en su condición humana, en la dignidad. Tener o no tener un documento, la identidad, y que un trabajador social acompañe ese proceso, digamos, es algo que a veces los y las profesionales no tomamos conciencia. Estamos reposicionando identidades. ¿Se entiende esto? En un país donde el NN fue, digamos, el terror, nosotros no podemos permitir que existan NNs. ¿No? Debería ser como una interpelación ética. No puede haber NN. ¿Y cuántos hay? Yo me quedé asombradísima que a pesar de la asignación universal por hijo y demás, la cantidad de NNs que hay en los barrios es impresionante. Entonces digo, ¿cómo podemos estar pensando que acompañar un trámite, que uno tiene que decidir si es necesario acompañar o no? Esos son lo que uno va a decidir según la situación, según un montón de cosas. Pero este tema del acompañamiento es pensar que el otro es importante. Yo te acompaño porque vos, no porque vos no podés, sino porque sos importante, y mi acompañamiento te va a garantizar que seas atendida. Insisto, no porque no puedas, sino porque hay un sistema que te ningunea. O sea, ¿cómo revisamos estas cosas desde los otros lugares? Insisto, no estoy diciendo nada nuevo. Esto seguramente que es algo que ustedes lo deben tener cotidianamente pensado, discutido y demás, ¿no? Pero me parece que el tema de cómo trabajar algunas cuestiones, porque a veces perdemos la noción, nos guste o no nos guste, que somos, digamos, que representamos al Estado. Nosotros somos empleados del Estado. Se hablaba en el primer panel del puesto de trabajo, el tema de trabajadores y demás. Ahora, ¿de quién? O sea, somos trabajadores inscritos ¿dónde? En el Estado. Entonces también
No nos vamos a hacer cargo de las limitaciones y del Estado, por supuesto, lejos de eso, pero sí reconocer que frente, digamos, a esas personas que llegan a solicitar algo o a plantearnos algún problema, nosotros somos el Estado que podemos estar restañando de alguna manera alguno de los derechos vulnerados, ¿no? O sea, parece que eso es importante también éticamente. Cómo trabajamos, en todo caso, el tema de la violencia institucional, que excede, digamos, la violencia policial. La violencia institucional se ejerce cuando yo atiendo a alguien, digamos, en el pasillo, sin darle la importancia que tiene esa persona como persona. ¿Mm? O sea, estas cuestiones me parece que son quizás y que están lejos, yo no las estoy planteando desde el punto de vista moral. Son, digamos, propuestas o son apreciaciones que hago en forma extramoral. O sea, en torno en todo caso a lo ético. O sea, cómo reconozco en el otro, en la otra, en el otro, una persona que merece ser tratada como persona. Y eso deja huella, no saben la huella que deja. Entonces me parece que estas cosas, porque hay veces que nosotros nos planteamos las grandes transformaciones, que sí, lógicamente todos las queremos, yo quiero las grandes transformaciones, no voy a negarlo, pero nos olvidamos a veces o dejamos de lado a veces que en el cotidiano nosotros transformamos. En el cotidiano estamos transformando, o por lo menos ponemos ahí una pregunta que interpela. Algo Siempre.